Bien, queremos compartir, como les decía, momentos en que Jesús se sentó a la mesa con diferentes personas. ¿Sabes que sentarse a la mesa, compartir una cena, compartir un almuerzo, compartir un desayuno, regularmente es un momento de intimidad? Cuando invitas a alguien a tu casa, que lo recibes con alegría, que comen juntos, que comparten, cuando hay una actividad especial, familiar, cuando llega alguien que tú deseas, un invitado, y tienen ese momento de confianza, de intimidad, porque estar a la mesa es un momento de intimidad, es un momento donde podemos hablar de diferentes temas, podemos compartir diferentes cosas. Y la palabra del Señor muestra diferentes momentos en los cuales Jesús se sentó a la mesa con diferentes personas, que dentro de todas estas maravillosas historias podemos obtener lindas y hermosas enseñanzas. Hoy quiero compartir contigo el tema que lleva como título En la mesa con Mateo. Allí Jesús se sentó a la mesa con Mateo y vamos a basar nuestra reflexión en Mateo, el capítulo 9, del 9 al 13. Y esos versículos nos van a relatar allí ese momento de encuentro con Jesús, con Mateo. La palabra de Dios muestra, antes de ese evento especial, antes de que Jesús se siente a la mesa, que allí está Jesús sanando un paralítico. Dice la palabra del Señor que esos paralíticos fueron llevados por 4 personas, se abrió el techo, al bajar el techo, dice la palabra del Señor, que esa persona llega allí a los pies de Jesús y Jesús le da perdón y sanidad. Y luego que ocurre ese evento, obviamente le estoy resumiendo una historia hermosa en pocos segundos. Luego que sale de allí Jesús, dice Mateo, el capítulo 9, el versículo 9, pasando Jesús de allí. Cuando dice la Biblia pasando Jesús de allí, es que Jesús estaba en ese lugar donde sana aquel paralítico y ahora sale. Y cuando dice allí pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Así que está pasando allí Jesús y dice que vio un hombre. Y lo más interesante de todo, lo mejor de todo, una frase que a mí me gusta, que aparece mucho en la palabra del Señor, dice, pasando Jesús de allí, vio. Sabe que el Señor es un ser personal. Y como Jesús es un ser personal, Jesús ve. En aquel momento, dentro de la multitud que había, dentro del centenar de los miles de personas que pudiesen llegar a estar caminando con Jesús, estando en aquel lugar, allí ve Jesús a Mateo. Dice la palabra, lo vio. Y para mí es la primera enseñanza hermosa que puedo obtener en este día, que es para ti y para mí. Jesús nos ve. Jesús quiere una relación personal contigo y conmigo. Jesús te ve a ti, solamente a ti. En ese momento Jesús prestó la atención solamente en la vida de Mateo. Así que si en algún momento sientes que no hay quien te preste atención, quiero decirte en este día, en este momento, en este instante, que Jesús te ve y te ve tal como tú eres, pero te ve con los ojos de lo que tú vas a llegar a ser si te entregas en sus manos. Y dice allí que Jesús vio a aquel hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Un publicano era un judío que los romanos contrataban para que cobrara impuestos a los mismos judíos. Por lo tanto, eran odiados, eran despreciados, eran apartados de la sociedad, porque ellos cobraban impuestos de parte de los romanos a sus propios hermanos judíos. Pero no conforme con esto, normalmente un publicano lo que hacía era lo siguiente. El publicano, si había que cobrar $100 de impuestos a tal persona, a tal propiedad, a tal lugar, el publicano lo que hacía era que cobraba 200. ¿Por qué? Porque el publicano se enriquecía cobrando de más los
impuestos que tenía que cobrar. Los romanos no les interesaba mucho, los romanos querían que se le cobrara y se le diera su parte. Lo que hicieran los publicanos para ellos no era tan importante. Al fin y al cabo, eran mismos judíos que estaban timando a judíos. Por lo tanto, el publicano, por lo tanto, esa persona que se contrataba para ellos era despreciada y rechazada por la sociedad. Y me hace pensar a mí en ese momento cómo Jesús se fija en esa persona que es rechazada, en esa persona que es básicamente marcada por la sociedad, esa persona que me imagino que mientras iba caminando en la calle recibía insultos, mientras iba caminando en la calle recibía amenazas. Era una persona que nadie quería tener cerca, que nadie quería tener de amigo, porque eran enemigos de la sociedad judía por lo que ellos hacían. Jesús es un especialista en sentarse a la mesa con los despreciados. Y en ese momento está viendo allí a Mateo, que posiblemente vivía en la soledad. Pues seguramente estaría rodeado de personas que tendrían el mismo trabajo que él, o personas despreciadas de la sociedad. Tal vez se podía rodear con algunos de ellos. Pero relativamente era una vida marcada por el desprecio, marcada por la soledad, marcada por el sentimiento de traición hacia su propia nación. Me imagino que en Mateo tendría algunas luchas internas. Seguramente Mateo había escuchado hablar de Jesús. Seguramente Mateo había escuchado a Juan el Bautista predicar el Evangelio de Salvación. Y seguramente Mateo, ya el Espíritu Santo estaba tocando su vida, estaba transformando su ser. ¿Sabes? Me hace pensar que no importa cuán lejos hayas llegado en la vida de pecado, no importa cuán pecador tú te sientas, Jesús te ve. No importa la situación que puedas estar viviendo, Jesús te ve. Pero Jesús te ve no para que continúes como estás. Jesús te ve para transformar tu vida y para darte vida en abundancia. En ese momento, dice la palabra del Señor que cuando lo ve allí, lo está viendo en su pleno trabajo. Lo está viendo en el momento posiblemente en que le está timando a alguien, en que está trabajando, cobrando impuestos, recibiendo insultos, siendo despreciado, siendo él también protegido por soldados romanos para poder cumplir con su labor. Y mientras está en todo ese movimiento, sentado allí trabajando en los tributos públicos, Jesús lo ve y le dice lo siguiente: sígueme. La propuesta de Jesús era simple: sígueme. Esas palabras o esa palabra de sígueme, simple, le estaba haciendo un llamado profundo a la vida de Mateo. Le estaba diciendo: Mateo, yo reconozco cómo está tu vida. Yo reconozco cómo estás viviendo. Yo reconozco la situación en que estás pasando. Pero, Mateo, quiero decirte que yo no te rechazo. Al contrario, te invito a que me sigas. Te invito a que te relaciones conmigo. Te invito a que tengas conmigo una relación más íntima, más cercana, más personal. Jesús lo que busca para tu vida y para mi vida es una relación íntima y personal. Jesús lo que busca para tu vida y para mi vida es que podamos tener ese encuentro de confianza entre Jesús el Salvador y tu vida que necesita salvación. Por lo tanto, la propuesta que dice allí Jesús, sígueme, era la invitación a que Mateo pudiese dejar lo que estaba haciendo y comenzar a caminar en la maravillosa experiencia de andar con Jesús. ¿Sabes? Dios de igual manera llama a tu vida. Dios de igual manera llama a tu corazón. Y posiblemente en este día podamos estar hablando de una persona que sienta la necesidad de donde está, tomar la acción, recibir la propuesta de Jesús. Sígueme y avanzar caminando con Jesús. ¿Qué hizo Mateo? Según nos menciona la palabra del Señor. Mateo, dice la Sagrada Escritura, que se levantó y le siguió. Mateo tomó la acción. Mateo pudo haber dicho: bueno, yo estoy aquí trabajando, me estoy ganando un buen sueldo, estoy trabajando aquí en esto, que aunque no es el trabajo más honroso del mundo, pero estoy viviendo.
Obviamente le estaba robando al pueblo, porque él cobraba de más. La propuesta de Jesús, sígueme, indicaba que él tenía que levantarse y tomar acción y abandonar lo que estaba haciendo. Por lo tanto, en ese momento se levantó, y levantarse en la acción valiente del ser humano cuando recibe el llamado de Dios. Yo no sé cuántas veces ha recibido un llamado de Dios. Yo no sé cuántas veces algún predicador como este servidor se ha acercado o desde algún lugar haya predicado y haya llamado y tú sientes ese llamado. Yo no sé cuántas veces has estado luchando en tu corazón si yo respondo a ese llamado o no. Es una lucha que todos tenemos. Y Mateo tomó el acto valiente de decir, me voy a levantar, voy a tomar la acción, voy a recibirla, aceptar la propuesta, a recibir la propuesta de seguir a Jesús. Y en ese momento dice la palabra que él se levantó y siguió. En otras palabras, comenzó a caminar con Jesús. Sin embargo, la historia continúa dándonos una manera más amplia esa experiencia que Mateo tuvo con Jesús. De hecho, este es el mismo Mateo que escribe el Evangelio de Mateo. Este es el mismo Mateo que lo vemos como protagonista en varias escenas de la palabra del Señor en su relación con Jesús. Y dice la palabra del Señor que aconteció. Estoy leyendo en Mateo capítulo 9, ahora estoy leyendo el versículo número 10. Y dice allí, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué interesante. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, Mateo lo lleva a la casa. Mateo lo invita a sentarse a la mesa. No siempre se recibía a una persona que no fuera quizás un publicano, que no fuera una persona básicamente apartada de la sociedad, que se sentara a la mesa con Mateo. Así que Mateo, al recibir el llamado del Señor, al aceptar seguir a Jesús, ahora invita a Jesús a su mesa. ¿Sabe lo que significa invitar a Jesús a la mesa? Invitar a Jesús a tener una relación personal e íntima contigo. ¿Sabes? Una de las grandes luchas que el ser humano tiene es buscar esa relación personal con el Señor. Y déjame decirte una cosa, lo vital de la vida cristiana no son las normas, no son las reglas. Lo vital en la vida cristiana es tener una relación con Dios, una relación personal. Es Jesús sentado en la mesa contigo, conmigo, relacionándose. Cuando tú tienes una relación personal, ya la vida cristiana no se convierte en simplemente una serie de ceremonias, no se convierte en una serie de reglas, no se convierte en algo que tengo que cumplir. La vida cristiana en ese momento se convierte en una experiencia de vida, una experiencia de relación con Dios, que su gracia toca mi vida, que su gracia me transforma y ahora yo comienzo a vivir, no a obedecer, no a seguir, sino a vivir. El obedecer, el hacer reglas, el continuar es una experiencia automática de una relación íntima con mi Dios. Y en ese momento allí está sentado a la mesa. Pero como Mateo, lo único que conocía era a publicanos, a pecadores, a personas que los tenían catalogados por el estigma de pecadores. Dice que estaban sentados en la mesa con Jesús un sinnúmero de pecadores, otros publicanos, y todos compartiendo en la mesa con Jesús. ¿Se imaginan semejante escena? Si fuera hoy día, ¿con quién Jesús se sentara? Tal vez conmigo, que soy el primero de los pecadores. Tal vez con otras personas. Tal vez con el drogadicto. Tal vez con el que está luchando con otra adicción. Con el alcohólico. ¿Quién sabe con quién se sentaba Jesús? ¿Se sentaría Jesús hoy día? Pero de seguro se sentaría con aquel que siente la necesidad de recibir en su vida la gracia del Señor. Y si tú sientes la necesidad de recibir en tu vida la gracia del Señor, Él se sienta a la mesa contigo, buscando una relación íntima y personal contigo. ¿Sabes? Siempre va a haber quien critique.
Siempre va a haber quien cuestione la decisión valiente que tomaste. Siempre va a haber quien diga, no, pero ese es un pecador, pero ese es más malo, ese es terrible, ese es insoportable. No creo que él vaya a ser un cristiano, no creo que él tenga a Jesús en su vida. Y allí había un grupo de personas malintencionadas, creyéndose que tienen un nivel de santidad superior, y comienzan allí en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Mateo capítulo 9. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Qué interesante. En aquel momento cuando dice allí que los fariseos eran una secta en el tiempo de Jesús, que eran estrictamente obedientes a la ley. En otras palabras, ellos creían que a través de la obediencia de la ley, ellos podían alcanzar la salvación. Cuando la realidad es que la salvación me trae a mí, por naturaleza, obediencia a la ley. Yo no guardo la ley para salvarme, yo guardo la ley porque soy salvo. Pero ellos lo hacían al revés, por lo tanto, se convirtió su religión en una serie de ceremonias y comenzaron a apartarse de aquellos que podían contaminarlos con el pecado. Por lo tanto, ellos no se sentaban con pecadores, según el criterio de ellos, no se sentaban con personas de dudosa reputación, se sentaban con personas que podían aportar a su vida un poco más de la santidad que ellos pensaban que podían alcanzar. Y ese grupo de personas que estaba allí, ese grupo de fariseos, inmediatamente fueron a cuestionar a los discípulos. Fíjense que no fueron a Jesús. Fíjense que no fueron a hablar directamente con el que estaba sentado a la mesa con aquel grupo de personas que se catalogaban pecadores. Fueron a los discípulos para tratar de sembrar la duda, para tratar de sembrar quizás una discordia en ese momento. ¿Por qué Jesús está sentado con publicanos y pecadores? Bueno, allí es que Jesús da una maravillosa respuesta. No espera Jesús que los discípulos contesten. Aún los discípulos todavía estaban experimentando la transformación y seguramente no tuviesen una respuesta asertiva. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, podía dar la respuesta necesaria para ese momento. Y mira lo que dice la palabra del Señor, cómo responde Jesús. Dice allí, al oír esto Jesús les dijo, al escuchar Jesús, que ellos estaban criticando, que posiblemente estaban hablando mal de Mateo, de aquellos pecadores, de los apóstoles, del mismo Jesús. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Le está diciendo, ustedes creen que son sanos, ustedes piensan que son santos, ustedes no sienten la necesidad de salvación. Pues para ustedes no es, porque los sanos no tienen necesidad de médico. El que está sano no va al médico, va al médico el que está enfermo. En otras palabras, dice Jesús, mira, lo primero que tú tienes que reconocer es que eres un pecador, que tú tienes una necesidad de Jesús. Sentado allí en la mesa, Jesús vio en Mateo un alma de salvación y allí Mateo se había convencido, se había transformado a través del amor de Jesús en su vida. Él sabía que él era un pecador. Él reconoció que era un pecador. Por lo tanto, la gracia de Dios era efectiva en su vida. La gracia de Dios era efectiva en su corazón, porque la gracia actúa en el corazón que reconoce que necesita la gracia, que necesita el perdón, que necesita la salvación. Por lo tanto, el primer paso en nuestra vida es reconocer la condición en la cual estamos viviendo. Y dice la palabra del Señor que no es justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que en ese momento Jesús le está diciendo, ustedes no sienten la necesidad, pero quiero decirles que yo vine aquí para darles sanidad al que la requiera. Y dice allí, y aprended, dice allí, y quiero leerle el versículo completo, el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero
y no sacrificios. ¿Y por qué Jesús le dijo eso? Porque los fariseos estaban constantemente haciendo sacrificios, estaban llevando corderos, que no es malo, ese era el proceso. El cordero de Dios quita el pecado del mundo, simbolizaba a Jesús. Pero ellos convirtieron eso más bien en un acto automático, más bien que una experiencia de salvación. Por lo tanto, él le decía, mira, aprended lo que significa misericordia. Jesús, al sentarse a la mesa con Mateo, con el resto de publicanos, con el resto de pecadores que se destaca allí, no dice qué tipo de personas eran, pero tenían allí el estigma de que eran pecadores. Y en ese momento Jesús le está diciendo, yo tengo misericordia de ellos, me relaciono con ellos, quiero salvarlos a ellos. Y luego dice allí, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes qué? En ese momento, dice Jesús, al fin y al cabo, la misión que yo tengo en mi vida es ir a aquel que se siente pecador, es ir donde aquel que se siente culpable, es ir donde aquel que tiene necesidad de mí. Dice allí, yo no he venido a llamar a justos, porque el justo no siente ninguna necesidad. Yo he venido a llamar a pecadores, pero hay una palabra final que para mí es bien importante que recalquemos. Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe lo que estaba queriendo decir Jesús allí? Sí es cierto que Jesús se sentó a la mesa con Mateo. Sí es cierto que Jesús se sentó a la mesa con el resto de publicanos y con los pecadores, pero los estaba llamando a un cambio de dirección de vida. Lo estaba llamando a una transformación espiritual, porque aquel que se sienta a la mesa con Jesús, aquel que se relaciona con Jesús, no sigue siendo el mismo. Su vida comienza a ser transformada por el poder y el amor de Dios. Por lo tanto, no era que Jesús simplemente iba a comer con ellos y les decía, sigan viviendo como ustedes están viviendo. Jesús se sentaba a la mesa con el mayor amor, con la mayor misericordia, pero con la intención de que su amor y su misericordia pudiera impactar su vida de tal manera que ellos pudieran sentir el deseo de tener un cambio de dirección en su vida, que es simplemente el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección en nuestras vidas. Dejar de hacer lo que hemos hecho para comenzar a vivir la experiencia de hacer cosas nuevas, pero ahora con la ayuda del Dios Todopoderoso. Allí, sentado en la mesa, Mateo con Jesús. Jesús le estaba diciendo a Mateo, yo te he venido a buscar, yo te he venido a dar salvación, yo te he venido a entregar la gracia. Por lo tanto, en la mesa con Mateo, Jesús le entregó la restauración espiritual, la sanidad espiritual, la salvación y por ende la vida eterna. Yo no sé si en este día, de igual manera, tú quieres sentarte a la mesa con Jesús. Yo te invito a que te sientes en la mesa con Jesús. Y te invito a que abras tu corazón y le digas a Jesús cómo te sientes, y le digas a Jesús lo que estás viviendo, y le digas a Jesús la lucha que estás teniendo, y le digas a Jesús lo que las experiencias que tú estás teniendo de vida, sean negativas o positivas, y tú puedas sacar todo lo que hay en tu corazón y comiences a relacionarte con el Salvador. Y cuando digo sentado a la mesa, me refiero a un momento de comunión estrecha con el Señor. Si tú y yo comenzamos a vivir esa linda experiencia con Cristo Jesús, Dios hará grandes maravillas. Por lo tanto, en este hermoso día, te invito a que te sientes a la mesa con Jesús. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que obre grandemente en nosotros? Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por esta linda oportunidad de compartir la palabra de Dios. Mateo se sentó a la mesa con Jesús y recibió la sanidad espiritual, la salvación y la vida eterna, porque reconoció su estado, reconoció que necesitaba del amor de Dios. Yo no sé en este día si alguno de los que escucha o escuchará en algún momento tu palabra, de igual manera, Señor,
tiene la misma necesidad que Mateo. Ayúdanos a sentarnos a la mesa contigo. Ayúdanos a sentarnos a la mesa de salvación. Ayúdanos a tener una relación íntima contigo cada día. Acompáñanos, Señor, a vivir esa experiencia y que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en este hermoso día.